Bueno, ya nos está esperando Alfredo Serrano, que es analista político. Alfredo, bienvenido, ¿cómo va? Ahí vamos a... Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Dónde lo agarramos? Acá en Buenos Aires, Ah, perfecto. ¿Pero sos de dónde? de España, del sur de España, andaluz. Andaluz. Bueno, ¿cómo estás viendo? Vos, mejor que nadie, estarás con un ojo allá y un ojo acá y pudiendo comparar, ¿no? Argentina con España en los dos momentos que estamos viviendo. Sí, realmente las situaciones son muy diferentes, lo que ha ocurrido en España, en Italia, en buena parte de Europa, y yo me atrevo a decir que hay una explicación temporal fundamental y es el momento en el cual España decide la cuarentena obligatoria en comparación con la Argentina. Solo pongo una cifra que creo que es muy elocuente. Cuando España toma la decisión de una cuarentena obligatoria, había 5.200 contagiados registrado oficialmente, que siempre sabemos que está infravalorado. En comparación con Argentina, que cuando se toma la cuarentena obligatoria, el valor de contagiados es 128. La diferencia es abismal y esa llegar tarde que ocurre en España, que también ha ocurrido en Italia, y yo me atrevo a decir que en buena parte de Europa, hace que de alguna manera tengan estas grandísimas dificultades, momentos de colapso de un estado del bienestar que también me atrevo a decir que estaba visto desde afuera de una manera sobrevalorado, sobreestimado. Yo creo que los últimos recortes de las políticas de ajuste mal llamadas, de austeridad mal llamadas, en Europa han hecho pues tener unos estados del bienestar en miniatura, fundamentalmente el sur de Europa, incluido España, con promedios de sanidad pública muy por debajo de lo que es el norte de Europa, y en este momento, como diríamos en España, se le ven todas las costuras absolutamente al modelo de bienestar, de salud pública, que tiene que afrontar una situación obviamente extrema como es la actual. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. En términos de tipo de régimen político, ¿quién te parece que va a ser el ganador y el perdedor? O mejor dicho, ¿quién va a salir mejor parado después de esta pandemia, cuando la pandemia finalmente pase? Te pongo precisamente una cosa que está ocurriendo hoy día en Europa y es cómo en las instituciones de la Unión Europea hoy se ha dejado afuera al Parlamento Europeo, que recordamos que es el único espacio en Europa realmente votado por sufragio en toda la Unión Europea. Es decir, se ha dejado afuera al Parlamento Europeo en la toma de decisiones fundamentales respecto a las posibilidades de un plan de rescate y en la discusión de cómo van a ser los créditos de rescate. Ya empieza a haber algunas señales de cómo las instancias más democráticas de alguna manera están quedando apartadas o puestas en cuarentena, valga la palabra en estos momentos. Está arrinconándose en el caso, por ejemplo, de cómo reordenar la política europea, respuestas concretas. Si me fuera a nivel de los estados, es muy variopinto. Yo creo que todavía el otro día charlaba con Álvaro García Linera así medio en privado y me decía algo que me dejó muy marcado en esta discusión que tú bien planteas, y es que todavía es como muy precipitado saber cuál va a ser el devenir de los modelos dominantes, ganadores, ¿no? Porque con China ha ocurrido una suerte de vaivén muy fluctuante. Cuando al principio todos los problemas eran de China, yo me atrevo a decir que en estos últimos días, semanas, empieza a haber al menos una visión distinta. No diría que del todo victoriosa, pero sí relativamente distinta. Y estamos en un momento muy particular, donde por primera vez, no sé, pero sí de una manera muy atípica, el Estado y la sociedad están paralizando en parte a las dinámicas propias del capital. Esto es anómalo y solo por el instinto de la vida. Esta tensión, esta disputa entre Estado y sociedad que paralizan o frenan al capital nos hace replantearnos muchísimas cosas. Y en este replanteo, Alfredo, que planteas muy bien, ¿cómo le irá a la Argentina en sus problemas externos, el tema de la deuda? ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, hoy se tomaron decisiones y seguramente, bueno, va a haber algunas que se podrán tomar y otras que no. ¿Cómo estás viendo todo esto en medio de este lío? Una de las cuestiones para mí más llamativas en este tiempo es que ya nos olvidamos, en parte, exagerando un poco, del riesgo país. Hoy es más importante el número de camas de unidad de cuidados intensivas o de respiradores asistidos u otro tipo de variables e incluso conceptos
que no estaban en el día a día tan en la palestra. Yo creo que recalculando el GPS económico, geoeconómico, nos hace repensar muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, desde CELAC hicimos una iniciativa la semana pasada que ha sido firmada desde Dilma Rousseff, Zapatero, el propio vicecanciller de México, en Argentina, 8 bancadas importantes de toda América Latina, desde México, Colombia, Chile, Paraguay, suscribiendo esta condonación de la deuda en América Latina hoy en día, porque significa un peso muerto imposible de pagar si lo que se quiere es afrontar la pandemia en materia de salud. Recuerdo en el 2015 como las Naciones Unidas abrió una discusión, y de hecho se aprobó, los principios de reestructuración de la deuda soberana. Nosotros creemos que es un buen momento para volver a rediscutir esto, si realmente queremos ser no hipócritas en la discusión, siguiendo la línea de que el FMI ha planteado, Banco Mundial y tantos organismos internacionales, de las ayudas. La mejor ayuda en este momento es al menos condonar deuda de multilaterales y repensar reestructuraciones con acreedores privados, y teniendo en cuenta algo que no quiero dejar de decir, si me lo permite, si es Sí, señor. cuidado con la compra masiva que pueda haber por parte de fondos buitres o de grandes fondos de inversión de deuda a precio bajo o de activos a precio bajos. Sí, En claro. Europa ya se está discutiendo esto, se ha prohibido en España y en Francia, y creo que es una alerta para la Argentina, para América Latina, que no en estos momentos de gran dificultad, de tragedia, vengan unos grandes o incluso fondos buitres y se compren y se granjeen buena parte de activos a precios bajos, de deudas a precios bajos, y esto diría yo que sería un peor remedio que la enfermedad que tenemos en este momento. Gracias, Alfredo, muy amable, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias, ¿eh? Bueno, después del corte nos está esperando Roberto Feletti. Vamos a hablar también de economía, vamos a hablar de cómo está